Vamos a buscar el IV entonces. Aquí está peak base current 200 miliamperios. Ujú. 200 miliamperios. ¿Y qué más? Bueno, vamos a hacer este 200 miliamperios. Le vamos a poner ese máximo acá en la corriente base. 200 es 0.2, ¿verdad? Y que varíe de 0.01, está bien. De 0 a 12 voltios. En la salida ocupo el colector. Y le damos correr. Y ahí está. Entonces voy a poner esta curva. Si se fijan bien, aquí me dice trace label, dice que esta corriente, esta línea de acá es de la corriente de punto 2, o sea, los 200 miliamperios. Voy a poner estos, así puedo ver. Ahí, entonces fíjense bien, este es este. Esta línea es esta que está acá, dice, con una corriente de base de punto 2, tengo, por ejemplo, tengo en 4, si estoy acá en 4 voltios, tengo aproximadamente 2.5 amperios, ¿verdad? Sí, sí. En 4 amperios, acá. Ven, 4 amperios. En 4 voltios tengo, vamos a ver dónde está. Este es X2. Quiero el Y2. Ajá, es el que está debajo. Ahí está. Entonces, 4 amperios acá. 3.99. Perdón, voltios. 3.99 voltios porque este voltaje de acá es BC, ¿verdad? Lo voy a rayar acá para no confundirlos. Este BC, si se recuerdan, esta es la corriente del colector y estas líneas, cada una es una corriente de la base diferente, ¿verdad? Cada una es otra corriente. Y ve, cada una es una corriente diferente. Y ve, entonces fíjense bien, acá en la última línea dice que esta línea está, por ejemplo, en este punto, ¿verdad? Supongamos que este fuera un punto de trabajo Q. Esta línea, bueno, este punto está en una corriente IB de 200 miliamperios. Está acá, viene a pegar acá en una IC de es este 2.353 amperios y está a un BCE de 3.9941 voltios, ¿verdad? Que es este voltaje que está aquí. Y por ejemplo, me vengo a otra línea. Voy a agarrar esta. Que sería esta la primera que está acá.
Sería esta, ¿eh? Por ejemplo, digamos que estoy trabajando en un punto Q aquí. Aquí. Entonces, fíjense bien, aquí esta corriente me está diciendo la gráfica que es de 0.01, serían 10 miliamperios, ¿verdad? Aquí es a una corriente de 10 miliamperios. Tengo un voltaje. Esto aquí es como 7 voltios. Aquí está, es 7. Permítame, vamos a ver otra vez aquí. En el 2. X2, Y2. X1, Y1, X2. Entonces acá serían los 7 voltios del BCE. Un BCE de 7 voltios. Son estos. 7.03 voltios. Y dice que acá viene una corriente del colector de... Ve, es que perdón, esta gráfica azul, esta línea azul es esta. Es cuando la corriente es cero. O sea, esta es la de corte. Estoy revisando esta. Esta es la que ocupo. Ahí, entonces en 7 voltios tengo, dice 713 o 0.7 amperios acá. Y a 10 miliamperios, ¿verdad? La línea de 10 miliamperios, aquí está. Entonces, si yo pongo en el perdón, si yo pongo una corriente base de 10 miliamperios y aplico un voltaje de 7.03 voltios, pues estaría trabajando en este punto, ¿verdad? Va a tener una corriente de 0.7 amperios en el colector. Entonces, si vaya, supongamos que estamos operando así el transistor. Acá están esos voltios, esos 7.03, ¿verdad? Del BCE, ¿verdad? BCE. Y por acá dice que están pasando unos 0.7 amperios. O sea, acá van a pasar los 0.7 amperios más los 10 miliamperios, ¿verdad? De acá. Y así estaría, ¿verdad? Así estaría trabajando el transistor. Bueno, y así es como se sacan las curvas características de un transistor BJT en multisim. ¿Alguna pregunta? ¿Una pregunta? ¿Algún comentario? Después con los FETs ya les voy a explicar cómo. Vamos a hacerlo con este FET. En este caso lo que hacemos es poner dos fuentes, ¿verdad? Porque si se recuerdan, este es controlado por voltaje y no por corriente. Voy a hacer este de acá, que es el que les enseñándoles de electrónica industrial. Por aquí tenía el...
Vamos a ver aquí. Quiero ver las curvas de estos, de los FEDs. Aquí está. Entonces, en los FEDs, ¿qué pasa? Vamos a hacer un FED aquí. Esta es la compuerta o gate. Este es el source y este es el drain. Así, ¿verdad? Entonces, fíjense bien. Estos son controlados por este voltaje, el VGS. Y igualmente aplico un BDS acá. El BDS prácticamente se comporta igual que el VCE en los bipolares. Entonces, yo aplico un voltaje VGS y esto es lo que me regula la cantidad de corriente que va a pasar acá. Esta es la corriente ID, ¿verdad? La del drenador. E igual aquí, aquí hay una diferencia. Aquí esta corriente que va al gate sí es súper pequeña. Aquí ya no la consideramos como en los transistores BJT. Vamos a ver las ecuaciones. Estos transistores tienen esa aplicación, que esa aplicación muy buena de que la corriente del gate no pase. O sea, es bastante poca la corriente porque en este espacio que aquí es lo que hay es un campo magnético, ¿verdad? Entonces polarizamos un FET con un campo magnético. Y lo que hay aquí, si se recuerdan, es un dieléctrico. Y ese dieléctrico tiene una impedancia súper alta, entonces no deja pasar corriente. Ver. Entonces, fíjense, cuando VGS es igual a cero, acuérdense que ID va a ser igual a IDSS, que esta corriente es prácticamente, vamos a ver, aquí está, VGS cero. Esta es la zona de saturación. Es la IDSS, es la corriente máxima de saturación. Déjenme ver, estoy buscando las curvas. ¿Dónde están esas curvas? Y de VGS, bueno, vamos a trabajar con esta curva. Entonces, vamos a hacer otro nuevo circuito nuevo. Vamos a hacer las curvas de un MOSFET.
Aquí está. Este es un MOSFET tipo enriquecimiento, perdón. Vamos a ver, vamos a hacer el circuito. Este es de canal N o canal P. Canal N. BS 170. Ahí. Entonces, fíjense bien. En este caso, vamos a ponerle acá VGS como label. Y acá el BDS, ¿verdad? Ahí. Entonces, según el voltaje que apliquemos acá en VGS, vamos a obtener una corriente ID, ¿verdad? Entonces, hacemos el DC swept. Dice, mediante la ventana se elija como source 1 la fuente BDS a que varíe de 0 a 12 voltios con incremento de 1 voltio. Acá utilizamos VGS de 0 a 6 voltios. Incremento de 0.5. Y aquí agregamos menos IBDS. Ahí. Entonces, si se fijan bien, si se recuerdan, en los BJT, esta era cada una de estas líneas era una corriente IB diferente, ¿verdad? Ahora, en los FETs, cada una de estas líneas va a ser un BGS diferente.
Y digamos, en este punto acá vamos a tener este voltaje VGS y voy a tener un voltaje acá, un VDS, que en los BJT era el voltaje colector emisor. Y aquí voy a tener un ID, que en los BJT era la corriente del colector. Entonces, por ejemplo, vámonos a este punto amarillo. En este punto, perdón, en esa curva amarilla. Dice que el VGS en este punto es de 4.5, es esta. Esta de acá. Es esta de acá, ¿eh? Tenemos un VGS de 4.5, o sea, toda esta línea amarilla es 4.5 voltios de VGS. Después tengo acá este voltaje, este VC, el VDS es de 4.79, ¿verdad? 79,4 voltios. Y la corriente de acá, que viene a pegar acá, es de 299,66 miliamperios. Y bueno, igual como hicimos con el BJT, podemos identificar cualquier otro punto. Por ejemplo, esta roja es la del voltaje de 5 voltios. Esta verde es la de 5.5. Y esta azul es la de 6 voltios. Esta que está acá es la de 4 voltios. Esta de aquí es la de 3.5 voltios. Esta es la de 3 voltios. Esta gris es la de 2.5 voltios. Y aquí hay otras curvas, pero todas están en prácticamente en corte. O sea, prácticamente después de 3, más abajo de 2.5 voltios, no alcanzo a polarizar bien el diodo, el transistor. Entonces, abajo de 2.5 voltios en VGS, entonces aquí está en corte. Está apagado todavía, tengo que ponerle más voltaje. Y ya después, desde estos 2.5 hasta digamos los 5.8 voltios de acá a acá, podríamos decir que esta es la de activa. Y esta sería la de acá para acá. Esta sería la de saturación, ¿verdad? Donde tengo un bajo voltaje de VD y tengo alta corriente, ¿verdad? La corriente es alta. Una alta corriente en ID. Que es donde, si se recuerdan, les dije que el transistor funciona como un switch. En corte es un switch apagado y en saturación es un switch encendido que deja pasar prácticamente toda la corriente que pueda pasar por ahí, ¿verdad? Según el circuito. Bueno, eso es todo lo que les quería explicar para que no se fueran en blanco con los transistores. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, pues entonces, ya saben, con el trabajo que tienen, lo que queda es hacer el informe de los limitadores y multiplicadores y la investigación. Y eso es todo. Después aquí voy a subir las notas finales y nos miraríamos el otro periodo, ¿verdad? Si, si no pasan la clase o si pasan, pues no nos miramos. Pasen buenas noches.